Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de uno de los procesos históricos más importantes del Perú en el siglo XX, que es la reforma agraria de 1969. Bueno, para conocer un poco más de el porqué de su relevancia, necesitamos conocer un poco más de cómo era antes el campo peruano, cómo fue el campo peruano antes de esta fecha. El país estaba dominado por el sistema de latifundio, que eran enormes extensiones de tierra que estaban en manos de muy pocas familias, los llamados hacendados. Mientras que millones de campesinos, en su mayoría indígenas, trabajaban día y noche en este campo sin ningún derecho y sin recibir nada a cambio. Fue el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado que le puso un fin a esto el 4 de junio de 1969, con la ley 17716. Bueno, y expropiaron los latifundios y compartieron las tierras con familias campesinas que habían venido trabajando en estas tierras durante mucho tiempo, en generaciones y generaciones. Bueno, como equipo, estamos de acuerdo que la reforma agraria sí transformó el Perú de buena manera y fue muy beneficiosa para el Perú, ya que transformó muchas áreas como lo político, lo estructural, lo social y lo económico. Ahora mis compañeros van a desarrollar cada uno de estos argumentos. Ahora, desde el punto de vista político, la reforma agraria fue profundamente beneficiosa porque acabó con un sistema de dominación que había mantenido a los campesinos fuera de cualquier espacio de poder durante siglos. Antes de 1969, los hacendados no solo eran dueños de la tierra, sino que ejercían control total sobre la vida política de las regiones donde vivían. Nombraban autoridades, controlaban a los jueces, decidían quién tenía voz y quién no. Los campesinos no eran ciudadanos plenos, eran trabajadores atados a la hacienda sin derecho a votar, organizarse ni reclamar. El gobierno de Juan Velasco Alvarado cambió esto drásticamente al decretar la reforma agraria con el célebre mensaje: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. El Estado peruano reconoció por primera vez a los campesinos como sujetos de derechos políticos y sociales. Se rompió el poder político de la oligarquía terrateniente y el Estado llegó a territorios donde antes solo mandaba el hacendado. Gracias a la reforma, los campesinos pudieron organizarse en comunidades y cooperativas con representación propia, participando activamente en las decisiones sobre sus tierras y su futuro. Bueno, ahora yo hablaré sobre el punto 3, que estamos hablando sobre el argumento económico. Más que todo desde el punto de vista económico, la reforma agraria fue bendecida. Esto fue más que todo porque quebró uno de los sistemas de concentración de riquezas más injustos en la historia peruana. Esto viene a ser antes del año 1969. Más que todo, menos del 1% de los propietarios controlaba aproximadamente un aproximado de un 80% de las tierras agrícolas en todo el país. Esto más que todo significa que la riqueza que generaba el campo peruano beneficiaba solamente a lo que es a una pequeña élite, mientras que millones y millones de campesinos vivían en extrema pobreza, ¿no? No eran muy importantes que digamos en ese punto de la historia del Perú. Bueno, con la reforma cerca de ya 9 millones de hectáreas fueron redistribuidas directamente a las comunidades campesinas y también a las cooperativas agrarias. También lo que fue que se crearon las cooperativas agrarias de producción y vienen a ser las CAP y las sociedades agrícolas de interés social. Las SAICs, que permitieron más que todo a los propios campesinos gestionar, producir y comercializar sus productos, ¿no?, de mayor interés. Bueno, por primera vez en la historia, los trabajadores de campo tenían acceso directo al mercado y a los beneficios de su propio trabajo, ¿no?, lo que esto antes no era reconocido, no era valorado, ¿no? Más que todo este proceso redistributivo fue el cambio estructural que en el campo peruano necesitaba, ¿no? Necesitaba la tierra. Más que todo, esta ya dejó de ser un instrumento de acumulación para unos pocos y se convirtió en una base de sustento económico para millones de familias campesinas. Esto facilitó y ayudó mucho, como dicen, a las familias campesinas para poder gozar de su producción, ¿no?, de poder ser beneficiados de estos y simplemente no trabajar para alguien, sino también poder gozar de estos. Ahora pasaré a explicarles uno de los beneficios que trajo consigo la reforma agraria, y ese fue el social.
La reforma agraria fue el cambio más profundo y significativo que vivió el Perú en el siglo XX, porque tocó algo más allá de las tierras, tocó la dignidad de millones de personas. Durante siglos, el campesino peruano, en su mayoría indígena, fue tratado como un ser sin derechos. Este estaba atado a la hacienda del terrateniente. No podía moverse libremente, no podía estudiar y no podía progresar. Era una forma de servidumbre que el propio Estado toleraba y a veces protegía. La reforma agraria rompió esta estructura social de manera definitiva. Al entregar la tierra a quienes la trabajaban, el Estado peruano reconoció legalmente la ciudadanía plena de los campesinos. Como bien destaca el antropólogo José Matos Mar, este proceso significó la destrucción de un sistema colonial opresivo, transformando al indio peón en un ciudadano dueño de su propio destino y con identidad. Esto redujo de manera significativa la desigualdad entre el mundo rural y el urbano, y así abrió el camino para que comunidades enteras accedieran a servicios de salud y justicia. El acceso no fue solo un beneficio material, fue un acto de justicia que un campesino pudiera decir: esta tierra es mía, yo la trabajo y por ende me pertenece. Representó una transformación enorme en la identidad, la dignidad y el autoestima de millones de personas. Para cerrar esta exposición, voy a retomar 3 argumentos que mis compañeros desarrollaron. Bien. Políticamente, la reforma agraria desmanteló el poder feudal de los hacendados. También fortaleció la autoridad del Estado en el campo y reconoció a los campesinos como ciudadanos plenos, con derechos y participación. Por otro lado, económicamente, redistribuyó cerca de 9 millones de hectáreas, creó cooperativas que dieron autonomía productiva a los campesinos y quebró un modelo que concentraba el 80% de las tierras en manos del 1%. Y totalmente devolvió dignidad, identidad y derechos a millones de peruanos que habían sido excluidos del sistema durante generaciones. Por todo esto, nuestro grupo reafirma que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Perú. Fue un acto de justicia histórica que transformó para siempre las bases políticas y sociales de nuestra sociedad. Su legado es visible hoy. El debate sobre la propiedad de las tierras, los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y la desigualdad en el campo siguen siendo temas centrales en la agenda del Perú. Entender lo que la reforma agraria cambió es entender una parte esencial de lo que somos como nación y del camino que nos falta recorrer hacia una sociedad más justa. Muchas gracias.